quiero meditar sobre dos pequeños libros que hay en el Antiguo Testamento, que son los libros de Esdras y Nehemías. Yo he titulado a este tema La obra de Dios prospera. Y comienza Esdras capítulo 5, versículo 8, diciendo así. La última línea del verso 8 dice: la obra prospera, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos poderosos, ni entre los que como Moisés o Elías realizaron milagros espectaculares, ni entre los que como David y Salomón edificaron palacios de reyes. Sin embargo, su obra en muchos sentidos fue superior a la de Salomón. El hijo de David construyó un templo en Jerusalén que era el orgullo y la admiración de las naciones. Pero Salomón dispuso para sus empresas de una cuantiosa fortuna y de todo un ejército de arquitectos y obreros, mientras que Esdras y Nehemías realizaron su obra con muy escasos recursos y en medio de la más fuerte y tenaz oposición. La Jerusalén que Esdras y Nehemías tuvieron que reconstruir había perdido todo el esplendor del tiempo de Salomón. Los sitios, las invasiones la habían demolido. Solo ruinas y escombros se encontraron cuando volvieron del exilio de Babilonia. Y mientras en otro tiempo los monarcas de la tierra se disputaban amistad con el rey de Jerusalén, ahora era todo lo contrario. Todos eran enemigos que se oponían a la reconstrucción de la ciudad. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es que pudo progresar la obra? ¿Cómo es que la obra de Dios pudo avanzar en medio de tantas dificultades y oposición? Y la primera lección que traigo es que una obra prospera cuando despiertan los dormidos. Miren lo que dice Esdras capítulo 1, versículo 5. Dice: entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dice: se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Es decir, que mientras dormían no había iniciativa, no daban un solo paso. Un héroe como Sansón, mientras duerme, quizás sueña que tiene a todos los filisteos sometidos bajo sus pies y no se da cuenta que todo lo va a perder, hasta la vida, por dormir. Un caudillo como Saúl, mientras duerme, quizás piensa que tiene a David sometido bajo sus pies y no se da cuenta que le están cortando un pedazo de su capa por dormir. Basta que un ejército de gigantes duerma para que un puñado de enanos se levante con la victoria. Dios tuvo que despertar a su pueblo. El problema no era que eran pocos o de escasos recursos, sino que había un espíritu de modorra en el alma. Se habían acostumbrado a ser un pueblo derrotado, a vivir en ruinas. Por eso Dios tuvo que despertarlos. Y entonces sí que hubo deseo de hacer grandes empresas, de emprender iniciativas. ¿Cómo nos amonesta Dios, mis hermanos, contra el sueño de la indiferencia? Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Las condiciones actuales en el orden espiritual nos hacen ver que, aunque muchas cosas buenas se han logrado, el pueblo de Dios todavía duerme el sueño de la indiferencia en cuanto a las cosas espirituales, que son las de mayor importancia y necesidad. De Jonás se nos dice que, desatendiendo los peligros en que se encontraba la embarcación, descendió a los lados del buque y se echó a dormir, mientras los marineros hacían esfuerzos infructuosos y clamaban a sus dioses para salvar sus vidas.
El único medio de salvación que tenían era Jonás. Y él dormía plácidamente el sueño de la indiferencia. ¿Qué tienes con nosotros, dormilón?, le dijeron. ¡Qué admonición! Qué triste es que mientras más necesita el mundo del celo y del testimonio del pueblo de Dios, más duerme el sueño de la indiferencia. La salvación del mundo depende en gran parte del celo y de la pasión unida del pueblo de Dios. Pero si estos duermen, Dios tendrá que despertarlos mediante el cruel azote de la persecución o la reprensión de los incrédulos. La obra de Dios está llena de oportunidades para que todos nos ocupemos, orando y trabajando para rescatar a los perdidos de las garras de Satanás. El Señor Jesucristo condenó el sueño, que no es precisamente el natural, sino el espiritual, que tanto daño ha traído en la fila de su pueblo. Mientras él velaba en el jardín de Getsemaní, vino a sus discípulos y los encontró durmiendo. De nuevo se retiró a orar y al volver otra vez los encontró durmiendo. Entonces una dura reprensión no se hizo esperar de los labios del Salvador, al ver que lo dejaban luchar solo en la hora más crítica de su vida, cual fue la crucifixión. Lo mismo ocurre hoy. Mientras el mundo se debate en una crisis gigantesca en todos los aspectos, el pueblo de Dios, que tiene el único y poderoso mensaje, capaz de cambiar vidas y destinos eternos, duerme plácidamente el sueño de la indiferencia. ¿Cuánto tiempo hace que no le hablas a una persona acerca de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo hace que no les hablas a tus familiares, a tus seres más íntimos acerca del Salvador? Debiera darnos mucha pena y vergüenza, porque Dios podría utilizar muy bien la voz de los marineros para decirnos como a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? El Señor Jesucristo relató la siguiente parábola, que les voy a leer en Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El dueño de este campo, después de haberlo sembrado, lo dejó en manos de sus siervos, los viñadores, pero se echaron a dormir, y mientras dormían, el enemigo, que nunca duerme, vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La explicación de esta parábola es muy clara para nosotros, los hijos de Dios. El Señor ha venido y ha establecido su reino en este mundo, y la promoción de su reino lo ha dejado en manos de sus siervos. Pero por falta de vigilancia y oración, Satanás ha venido y ha sembrado la cizaña del rencor, del odio, de la mentira, de los engaños, de la discordia, que tanto daño ha producido en la fila de su pueblo. Señor, perdónanos por haber sido tan negligentes en cuanto a las cosas de tu reino. Hay muchos que son negligentes en cuanto a su asistencia a la iglesia. Se excusan de que tienen mucho que trabajar, mucho que estudiar. Lo cierto es que su lugar, cuando el pueblo de Dios se reúne para la hora de la oración o la adoración, está vacío. Hay creyentes que prefieren darle más tiempo al trabajo, a los pasatiempos, a los deportes, que al Señor que profesan amar. Negligentes en cuanto a su asistencia a la iglesia. Hay otros que son negligentes en cuanto a su vida de oración. El apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Quiere decir que tenemos que vivir un espíritu permanente de oración. Pero por falta de oración, las fuentes espirituales del alma se van agotando. Hay quienes prefieren dormir un poco más durante la mañana en lugar de dedicar un poco más de tiempo a la oración. Si tú tuvieras una cita con el presidente de la República, no llegarías tarde por nada del mundo. Pero permanentemente estamos llegando tarde a nuestro encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
No preparamos nuestra mente para la hora de la oración. Le damos al Señor cualquier momento perdido del día o la última hora, cuando ya el cuerpo está cansado, la mente embotada con tantos problemas y no podemos concentrarnos. Negligentes en cuanto a la oración. Hay otros que son negligentes en cuanto a la lectura y estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice: desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. La razón por la cual muchos creyentes no crecen y ven pasar los años y no hay crecimiento bíblico es porque no leen la Biblia. Y la razón por la cual no la leen es porque son negligentes. Es más importante pasar el tiempo con el celular, con el televisor, con la computadora, que leer el libro que Dios nos ha dado. Este siglo está produciendo una generación de jóvenes analfabetos de la palabra de Dios. Son muy pocos los jóvenes de los cuales se puede decir lo que se dijo de Apolos, que son poderosos y elocuentes en las Escrituras. Y lo más triste, que es una situación totalmente innecesaria, porque cualquiera que tiene el deseo de crecer, de prepararse para servir mejor al Señor, lo puede hacer, leyendo la palabra de Dios, estudiando en un instituto bíblico como tiene la facilidad de hacerlo ahora a través de online. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, resuena la voz de alerta al pueblo de Dios para que no nos dejemos sorprender por el sueño y la indiferencia. De esta manera, mis hermanos, va a prosperar la obra de Dios cuando no nos dejemos debilitar por el sueño y por la indiferencia. En segundo lugar, una obra prospera cuando cada uno ocupa su lugar en acción. Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo en su pueblo, hubo algunos que no quisieron sumarse a la tarea de reconstruir los muros. Mira lo que dice Nehemías capítulo 3, versículo 5. Dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Dice sus grandes, no dice sus pequeños o débiles, sino sus grandes, de quienes más se podía esperar, menos se recibió, por no decir que más obstáculos pusieron. Pero esto no amilanó a los demás. La obra tenía que hacerse sí o sí. Los preparativos se hicieron silenciosamente y en el momento señalado, todos los obreros se pusieron a lo largo de la línea para dar comienzo a la reconstrucción de los muros. No se necesitaba material nuevo, salvo para las puertas, porque los muros podían ser reconstruidos con las ruinas que habían quedado del sitio anterior. Todas las clases sociales fueron llamadas a trabajar: los obreros, los artesanos, los albañiles, los carpinteros, los arquitectos. Parece que se manifestó una voluntad general de trabajar, porque todos, con excepción de lo que hemos mencionado, pusieron su hombro en acción. Nehemías comprendió el secreto que está detrás de toda organización: delegar responsabilidades. Y esta es una enseñanza bíblica. La encontramos expuesta años atrás en el Éxodo, cuando Moisés estaba tan absorbido por sus tareas administrativas en el desierto. Dios le sugirió por medio de su suegro Jetro que nombrara 70 ancianos en los cuales descargar sus grandes responsabilidades. Es que la obra de Dios es responsabilidad de todos. La iglesia es un cuerpo, está compuesta por muchos miembros y todos deben colaborar juntos en armoniosa relación. La unión hace la fuerza. Hay iglesias que se parecen a un partido de fútbol. Miles en la tribuna, necesitando urgentemente alguna actividad física, y 22 jugadores que están exhaustos, que ya no pueden más. Incluso esta distorsión antibíblica ha causado grandes problemas en aquellos que están al frente de la iglesia, porque se ha comprobado que no se puede hacer todo el trabajo pastoral uno solo: enseñar, predicar, visitar a los enfermos, animar, edificar, etc. Incluso el deseo de querer hacerlo uno, todo solo,
ha producido problemas físicos como gastritis, alta presión, problemas cardíacos. Es todo el cuerpo de Cristo que Él debe trabajar juntos, orientado por hermanos espirituales que han de ayudar a descubrir los dones y darles oportunidad para que lo vayan desarrollando. De esta manera toda la iglesia se va a sacudir con el poder de la resurrección, y el poder y la fuerza serán otra vez las señales que caracterizarán a la iglesia de Jesucristo. Y ahora te pregunto, hermano, hermana, ¿estás ocupando tu lugar en acción o te conformas con ser un simple espectador? Revélate noblemente contra la idea de que el Señor un día puede tildarte de parásito de la iglesia. Comienza a trabajar para Cristo. Quizás te excuses diciendo, yo no sé qué hacer, yo no tengo capacidades. No. Si no puedes predicar, no has pensado en la posibilidad de hacer un programa de visitas para ir a visitar a enfermos, a necesitados o a hermanitos ancianos que ya no pueden venir. ¿No has pensado en la posibilidad de invitar a un amigo, a un familiar a tu casa para predicarles el Evangelio, etcétera, etcétera? Si quieres trabajar para el Señor, no te van a faltar oportunidades de servicio en consonancia con tus posibilidades. Entonces, hermano, manos a la obra. Levántate, el Señor te necesita. Tú eres miembro de la iglesia de Cristo. No puedes quedarte con los brazos cruzados, aplaudiendo o criticando a los que están trabajando. Tú eres un miembro y tienes que ocupar tu lugar. De esta manera va a prosperar la iglesia. Cuando no nos dejamos dominar por el sueño de la indiferencia y cuando cada uno ocupe su lugar en acción. En tercer lugar, la iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Jeremías, Esdras, y cuántos con ellos hicieron la obra de restaurar, de reconstruir los muros, fueron criticados, está a la vista. La obra apenas había comenzado, pero no quedó sin ser criticada. No lo fue entonces, no lo es ahora ni lo será, hasta que el pueblo de Dios esté establecido en la gloria. Les leo lo que dice Nehemías, capítulo 4, verso 1. Cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. En síntesis, oyó y odió. Tan pronto como oyó que la obra prosperaba, odió. Hay una persona de la cual podemos decir que tan pronto oye, odia. En aquel entonces fue Sanballat. A través de toda la historia del pueblo de Dios, numerosos enemigos se han levantado en relación con esa oposición, pero hay un hombre que está por encima de todos, y es el archienemigo, Satanás. Cuando Satanás ve que una iglesia prospera y crece, va a odiar. Y va a utilizar todos los medios sabidos y por haber para detener su avance. Y aquí lo tenemos. Sanballat era el gobernador de la provincia de Samaria, es decir, el remanente de lo que en otro entonces fue el reino del norte en Israel. Y mientras Jerusalén yacía en ruinas, él podía anexar el territorio de Samaria al de Jerusalén. Esto es solo una suposición, pero parece ser cierto por su firme e inquebrantable decisión de no ceder un metro del territorio sobre el cual él pretendía tener dominio. Veía que su propia autoridad y estabilidad estaba seriamente amenazada. Bueno, todo esto es propio de Satanás. Por eso cuando Satanás oye que la obra avanza, va a odiar. Sanballat servía de anfitrión a lo que hoy en día llamaríamos la visita de un jefe de Estado, en la persona de Tobías, gobernador de la provincia de Amós. Podemos imaginarnos la escena, el desfile de los altos dignatarios, el avance
el avance de Tobías por la alfombra roja, mientras Sanbalat comienza su discurso inaugural de bienvenida. En su discurso, Sanbalat decidió atacar directamente al pueblo de Dios, que estaban trabajando delante de sus ojos, y le dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se burló de sus esperanzas. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Se burló de su entusiasmo. Acabarán en un día. Habían estado trabajando con tanta pasión que parecía que lo iban a terminar en un día. Entonces Tobías, al responder a su mensaje, le dice: ¿pero por qué se hace tanta mala sangre? Si lo que estos judíos se están levantando es tan pobre, tan leve, que cuando una zorra se suba a estos muros, estos se van a venir abajo. Había muchas zorras entre las ruinas de la ciudad. Y lo que Tobías quiere decir es que cuando estas zorras se suban, la edificación, la pared es tan leve que todo se va a venir abajo. Así se rieron, así se burlaron de la obra de Dios. Pero la obra de Dios seguía adelante. Y dice el versículo 7, capítulo 4, verso 7. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. La obra prosperaba, pero también prosperaba la persecución. Había enemigos adentro y afuera. La intención de los enemigos era: hagamos cesar la obra, terminemos con todo esto. Versículo 11. Dice la última línea: hagamos cesar la obra. No importaba el método que usaran, la intimidación, la violencia. Había que detener la obra a toda costa. Hermanos, todo esto es propio de Satanás. Por eso es que cuando Satanás ve que la obra avanza, va a utilizar las críticas, las murmuraciones, las mentiras. Todo el que haga algo para el Señor va a ser criticado. Y cuanto más eficiente sea el trabajo que realice, más ruin y vil va a ser la crítica. La obra de Dios recibe crítica de todos lados. Hay mentiras, hay traición, hay enemigos adentro y afuera. Pero si el Señor nos ha dado una muralla que construir, nuestro principal objetivo debe ser ocuparnos en la construcción, no en las críticas. El león rugirá, pero difícilmente atacará. Y aun cuando lo haga, nuestro objetivo permanece inalterable. Hay que seguir adelante. Hermano, hermana, ¿qué has hecho con aquellos que te criticaban cuando estabas haciendo algo para el Señor? ¿Has bajado los brazos? ¿Te has desalentado? ¿Dejaste de hacer la obra? Eso es lo que el diablo quiere, desalentarnos. Pero cederemos nosotros que del Señor hemos recibido una gran comisión y pesa sobre nuestros hombros la responsabilidad de la marcha de la obra de Dios. Si nosotros, debilitados por las críticas que se hacen, dejamos de hacer la obra, ¿quién la va a hacer? Yo me dirijo a ti, hermano, hermana, que estás desalentado, desanimados por las críticas que se han hecho a tu ministerio. Levántate, cobra ánimo, esfuérzate. Mira a Esdras y Nehemías siguiendo adelante en medio de la más cruel oposición. De esta manera va a prosperar la obra. Cuando despierten aquellos cristianos que están dormidos, cuando cada uno ocupe su lugar en acción y cuando no nos dejemos debilitar por las críticas. Y por último, una obra prospera cuando se trabaja con convicciones firmes. Nehemías, Esdras y cuantos con ellos hicieron la obra de reconstruir la ciudad eran hombres de convicciones firmes, y esto los mantuvo en su puesto. En primer lugar, tenían la firme convicción de estar haciendo una obra para Dios. Nehemías es presentado en las Escrituras como el hombre que empezó, siguió y terminó la obra. Puso sus manos en la obra de Dios y la siguió hasta el fin. La historia de su vida comienza en el capítulo 1
versículo 3, que dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La visión de la necesidad comenzó a amanecer en la mente de este hombre, hasta que llegó el punto en que procuró su realización, porque estaba convencido de que era Dios el que le estaba llamando. En el capítulo 2, versículo 7 dice: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. La visión de lo que Dios quería que hiciera fue madurando cada vez más y más, hasta que dijo Nehemías: este es el momento para actuar. Y en el capítulo 4, versículo 6, encontramos insertado un breve informe sobre el adelanto de la obra. Dice: edificamos pues el muro. Todas las ruinas habían sido reparadas. Solo faltaba la colocación de las puertas. Y en el verso 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y dice más adelante en capítulo 6, verso 15: fue terminado pues el muro. Así que acá tenemos, hermanos, a un hombre que empezó una tarea, la siguió y la terminó. Puso sus manos en la obra de Dios y la siguió hasta el final. La historia de nuestra vida está llena de intentos de colocar cimientos y luego fracasos en las etapas posteriores de la construcción. ¿Cuántas veces hemos comenzado un ministerio con mucha pasión, con muchas ganas, con lágrimas, pero después por distintas razones, circunstancias, críticas, dejamos de hacer la obra? Ese no fue el caso de Nehemías. Él y sus compañeros trabajaron porque tenían la convicción de que la obra que hacía era para Dios, no para los hombres. Entonces surge la pregunta: ¿para quién estamos trabajando, hermanos? ¿Para el Señor o para los hombres? Si es para Dios, nada ni nadie nos podrá detener. Trabajemos entonces con esta convicción. Y en segundo lugar, Nehemías tenía la convicción de ver sus esfuerzos coronados con el éxito. Capítulo 2, versículo 20 dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías sabía que él y su pueblo de Jerusalén estaban abocados a la obra de Dios y no iba a permitir que nadie los detuviera. Mientras este hombre de Dios dirigía la construcción, tenía su mirada puesta en el Señor, en los cielos. Ahí está el secreto de la victoria. Cualquiera sea la obra a la cual el Señor te ha llamado, no mires a los hombres, serás defraudado. No mires a las circunstancias, no te mires a ti mismo, mira al Señor. Conforme a la fe con que al Señor sirvamos en este mundo, vamos a ser prosperados. Necesitamos vivir con esta convicción y saber que a su tiempo segaremos si no hemos desmayado, y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con el Señor, mis hermanos, vamos a la victoria. Él va al frente de su ejército. No lo podemos ver, pero Él está. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí ahora en medio nuestro. Él es el que marcha al frente de su ejército, y con Él vamos
a la victoria. A veces tenemos la mirada tan corta que miramos una cruz en el monte y no vemos unos metros más allá una tumba vacía. Nuestro Señor ha resucitado. Él vive. Y Él es el que nos conduce a la victoria. Yo nunca voy a olvidar cuando viajé a Ecuador y estuve en la selva amazónica, donde asesinaron a esos 5 misioneros que fueron con el propósito de llevar el Evangelio a los indios altas. Me detuve por un momento en ese lugar, con gran sobrecogimiento, valorando la valiente decisión de esos misioneros que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por la causa de Cristo. Ellos lucharon, trataron de comunicarse con los nativos, y cuando parecía que todo estaba listo para recibirlos, descendieron con la avioneta y ahí fueron asesinados. Pero ¿saben ustedes que después de esto ocurrió algo que ellos no vieron con sus ojos? Porque las esposas de estos misioneros fueron con otro grupo de hermanos a la selva amazónica a predicarles el Evangelio. Y todos los asesinos, todos se convirtieron a Cristo. Y se convirtieron en sus hijos, sus nietos. Y hay en Quito un instituto bíblico de 4 años, donde preparan teológicamente a los chicos de la selva para que sirvan al Señor. Todos ellos fueron al instituto bíblico a prepararse. Los hijos y nietos de esos asesinos hoy son pastores de iglesia. Gente preparada, capacitada. ¿Por qué? Porque alguien fue y llevó el Evangelio. Los que llevaron el Evangelio no vieron el triunfo final, pero confiaron en eso. Así, mis hermanos, nosotros quizás no veamos el fruto, no veamos el éxito de la realización de nuestras tareas, posiblemente lo veamos en la eternidad, pero tenemos que trabajar con esa convicción, servir al Señor con esa convicción, sabiendo que el trabajo para Él no es en vano. De esta manera, hermano, va a prosperar la obra del Señor. Repasamos cuando despiertan los creyentes que hoy están dormidos. Cuando cada uno deje de ser un espectador y ocupe su lugar en la acción. Cuando no nos dejemos de invitar por las críticas. Y cuando trabajemos la convicción de que estamos sirviendo a Dios y no a los hombres. Amén.